Gracias. Retomamos de nuevo nuestras clases y ahora vamos a introducirnos en una nueva sección. Es el periodo tras el exilio, el periodo post-exílico. Obviamente habíamos tratado ya los profetas después del exilio en nuestra última lección. Ahora queremos considerar netamente los libros históricos después del exilio y para ello tenemos Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas en primer lugar que queremos analizar. Si recuerdan, cuando hablamos de Primera y Segunda de Reyes, exponíamos cómo estos dos libros forman un solo conjunto originalmente en el libro, en el Antiguo Testamento hebreo, y fueron escritos antes del exilio. Ahora tenemos la Primera y Segunda de Crónicas como libros después del exilio. Y se calcula que la datación es aproximadamente en los 400 años antes de Cristo. Y crónica significa eventos de los días o lo acontecido día a día. El escritor es en sí oficialmente desconocido, ya que en ningún momento se dice este libro fue escrito por tal y tal persona, pero sí a lo largo de las crónicas encontramos diversas referencias perdón, que nos van a ayudar a entender que sí son diversos autores. El estilo es una narración histórica y es biográfica en el sentido de que presenta la vida de los reyes. El primer libro de las crónicas tiene dos secciones fundamentales. La primera sección básica, que va desde el primer capítulo hasta el capítulo 9, analiza las genealogías de Adán hasta Israel, Edom, Israel como tal, ya como el imperio el reino separado, y después los habitantes de Jerusalén y los habitantes de Gabaón, también después del exilio. Y una segunda sección que son los reyes en Jerusalén, desde el capítulo 10 al 36, la muerte de Saúl en el capítulo 10 y David. Así que básicamente esta primera sección de crónicas se enmarca en este sentido. Y queremos repasar algunas secciones del libro de Primera de Crónicas. Hay que enfatizar que Crónicas no es una repetición de Primera de Reyes, sino que simplemente es una perspectiva diferente de ese momento histórico, porque una forma se presenta antes del exilio y de otra después del exilio, así que les recomiendo siempre que cuando estudien los reyes, lo estudien paralelamente con Crónicas, porque tenemos mucha información sobre los reyes que no está en Reyes, en el libro de Reyes, y también viceversa. El enfoque que se le da a las crónicas es diferente del de Reyes, simplemente porque empieza en una forma totalmente diferente. Decíamos que la primera sección corresponde a las genealogías y tenemos los descendientes de Adán, después desde Noé hasta Sem, y después tenemos los descendientes de Abraham, después los de Ismael y los de Cetura separados, los descendientes de Esaú separados, y después en el capítulo 2, entonces están los hijos de Israel, o sea, de Jacob, y empieza con los descendientes de Judá, ya que de ellos viene la dinastía davídica. En el capítulo 3 están los hijos de David, sigue en el capítulo 4 los descendientes de Judá, que no eran la línea davídica. Después los descendientes de Simeón, de Rubén, de Gad, la historia de las dos tribus y media que quedaron al otro lado del Jordán, los descendientes de Leví. Es muy interesante también la estructura que estableció David con los cantores en el templo. Después están los descendientes de Aarón, las ciudades levíticas, y los descendientes después de las distintas tribus. Se coloca en forma muy interesante los que regresaron de Babilonia, que coincide con Nehemías 11, lo cual nos va a ayudar a entender que quizá
parte del libro de Crónicas está relacionado con Esdras y Nehemías, y pueden ser inclusive autores, mientras que otra sección, a partir del capítulo 10, está relacionado con Samuel, especialmente por tratarse de los reinos de David, donde se le dan, hay ciertos detalles que no están ni en Samuel ni en Reyes, pero que sí son de gran importancia para tenerlos presentes. Y a partir de ahí encontramos la distribución de los servidores del templo, que está claramente detallada en Primera de Crónicas. Lo había establecido David y aquí lo encontramos muy bien detallado. A partir del capítulo 22 son las preparaciones para el templo que ya hizo David, la distribución y los deberes de los levitas, la distribución de los músicos y los cantores, los porteros y los oficiales, otros oficiales, y entonces ahí pasamos a Salomón. Y esa es toda la información que también a su vez Salomón recibió, y concluye Primera de Crónicas ahora con la muerte de David. Y ya en Segunda de Crónicas, que empieza con Salomón, hace todo el recorrido a partir de los reyes de Israel, hasta llegar también hasta Judá, y obviamente incluye las deportaciones, y es el elemento vinculante ahora con Esdras, que a continuación vamos a tomar en cuenta. Así que en Segunda de Crónicas tenemos Salomón únicamente y todos los reyes de Judá. No están tomados en cuenta los reyes de Israel, y esto es muy significativo y es totalmente diferente a la estructura de Segunda de Reyes en ese sentido. Entonces, si queremos ver solamente los reyes de Judá, tenemos que ir a Segunda de Crónicas del capítulo 10 al 36. Y tiene un elemento significativo, una tercera sección en Segunda de Crónicas, que es a modo de epílogo, que es el capítulo 36, y es la conexión directa con el libro de Esdras, ya que se encuentra claramente enmarcado. Y vamos a leer los últimos versículos 22 y 23, de Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice así: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así que hay mención directa a Jeremías 25, donde está la promesa del regreso, y a su vez tenemos entonces la conexión con Esdras capítulo 1, del 1 al 4, donde encontramos ese mismo decreto de Ciro mencionado de nuevo. Así que básicamente Esdras 1 al 4 con Segunda de Crónicas 36, 22 al 23 es una reiteración, y es el vínculo de estos. Al igual que los libros de Reyes, los dos libros de Crónicas formaban originalmente una obra única y continua. Es decir, Crónicas, no había Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, así como no había Primera y Segunda de Reyes, sino que era el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas. Es interesante que al examinar el texto hebreo de los libros de las Crónicas juntamente con Esdras y Nehemías, es obvio que el estilo, el lenguaje y el enfoque general hace que estos tres libros estén estrechamente vinculados. Y algunos historiadores han considerado que quizá por eso pueden tener un autor único. Y el hecho de que Crónicas termine con una frase casi sin terminar, que se completan los primeros versículos de Esdras, que es lo que acabábamos de mencionar, puede llevar a la idea de que no hay una verdadera interrupción entre la narración de Segunda de Crónicas 36 y Esdras 1, porque si lo leyéramos continuado lo veríamos
con la misma línea de pensamiento. Es muy interesante que el escritor de Crónicas hace referencias directas al libro de los reyes de Judá e Israel. Y sabemos que ese libro de Crónicas es el que se usa como base. Y vamos a ver las distintas ocasiones en que esto se menciona. Vayamos a Segunda de Crónicas 16, 11, donde se nos dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Recuerden que en Segunda de Crónicas están solo los reyes de Judá. En cambio aquí se menciona el libro de los reyes, donde sí están incluidos los reinos de Judá y los de Israel. Y obviamente también el de Asa, y está justamente en Primera de Reyes, capítulo 15. Del 23 al 24 está justamente esta sección. Algunas otras citas que podemos ver cómo Crónicas hace una referencia directa a su fuente original, que serían los reyes, es en Segunda de Crónicas 25, versículo 26, que dice: los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y como estas tenemos muchas otras citas. Así pues da una primera impresión las Crónicas como haber sido una compilación final de las dos historias mencionadas en Reyes, porque en Primera de Reyes 15:31 encontramos una referencia que posiblemente fue retomada por Crónicas después del exilio. En Primera de Reyes 15, versículo 31 se nos dice: los demás hechos de Nabat y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Israel? Así que nos damos cuenta de esa interrelación, uno antes del exilio, otro después del exilio. Así pues, los libros de Crónicas son básicamente un registro bosquejado de la historia del pueblo de Dios, desde la creación hasta el periodo persa. Las fuentes de información para el libro de las Crónicas nos la da. Es muy fiel el libro de las Crónicas en decir cuál es la fuente original. Y vamos a leer bastantes porque nos daremos cuenta que hay muchísimas referencias. Vayamos a Primera de Crónicas 27, 24. Y aquí tenemos referencia a la siguiente información. Dice así: Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las Crónicas del rey David. Así que hay una referencia directa a documentos originales de David para redactar esta parte de la historia. Vamos a ver otro material más que se menciona. En Primera de Crónicas 29, 29, dice así. Es básicamente al final, dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en, y aquí hay una lista, en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad Vidente. Así que para la conformación también de Primera de Crónicas, donde tenemos el reinado de David, se basaron en las Crónicas del rey David, en las Crónicas de Samuel Vidente, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad Vidente. Así que nos damos cuenta que todos ellos profetas, también ellos registraron estos hechos. Y tenemos más ejemplos todavía en relación a Segunda de Crónicas. Vayamos a Segunda de Crónicas 9, 29. Se nos dice lo siguiente: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Así que si teníamos las fuentes de punto de partida de Primera de Crónicas en el libro de las Crónicas del rey David, las Crónicas de Samuel Vidente, del profeta Natán y de Gad Vidente, ahora para la Segunda Crónica tenemos de nuevo también a Natán, tenemos a Ahías y tenemos a Ido, y tenemos más todavía en Segunda de Crónicas 12, 15. Dice así: las cosas de Roboán,
primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Así que aquí tenemos todavía al profeta Semaías y también al profeta Ido, que ya había sido mencionado anteriormente. También tenemos a otro compilador más en 2 de Crónicas 20:34, y dice así: los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Fíjense qué interesante. Así que hemos aquí dos tipos de fuentes. La fuente original, que es el registro de Jehú, y después menciona como el libro de los reyes de antes del exilio, también como el escrito de Jehú menciona a este mismo. Y es altamente significativo cómo están interrelacionados. Se nos habla también de Isaías en 2 de Crónicas 26:22. Dice así: los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijos de Amoz. Así que también Isaías computó crónicas reales. Y se le menciona también no solo como profeta, sino también en este sentido como registro. Tenemos en 2 de Crónicas 33 una referencia que fueron diversos autores los que se consultaron para componer esto. 2 de Crónicas 33:19, dice así: su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Así que había muchísima documentación que ahora se usó para hacer una recopilación y bajo la inspiración divina dio como resultado el libro de las Crónicas. Los libros de Crónicas no se ocupan del periodo en el cual fueron completados y solo parecen extenderse en dicho tiempo en pequeños datos genealógicos. Entonces, el libro de Crónicas se está escribiendo retroactivamente. Se da un énfasis especial a la historia de David y sus sucesores en la nación judía, por eso los reyes de Israel no son mencionados, ya como nación no existían. Y es muy interesante, insistimos de nuevo, en la relación entre los dos libros de Crónicas, Esdras y Nehemías. Ahora sí debemos entender que Crónicas no es un mero suplemento histórico de los libros de Reyes, sino que más bien es una obra distinta y totalmente independiente, no solamente en el tiempo, sino también en su dinámica y en su contenido, ya que tiene un propósito propio y fue escrito desde un punto de vista peculiar, después que se restablecieron los servicios en el templo, tras el regreso del exilio babilónico, y se restauró Jerusalén, se produjo esta obra. Es muy interesante que al leer el libro de las Crónicas destaca siempre cómo la relación con Dios, la piedad, el hacer lo justo, el seguir los requerimientos de Dios garantiza la prosperidad y el progreso espiritual. Y de hecho se presentan los reinados de los reyes de tal manera que el lector pueda comprender que es el camino a la obediencia lo que lleva a la paz y a la prosperidad. Por eso nos damos cuenta que siempre la mirada retrospectiva hace la reflexión acerca de estos reinados. Considerando el estilo que se usa, el contenido que incluye, se han hecho intentos de centrar en el tiempo en el libro de las Crónicas, y se considera que por lo menos quedó completo a finales del siglo V a.C., tomando en cuenta las listas genealógicas que incluyen, ya que las listas genealógicas que incluyen llegan hasta Nehemías. Por lo tanto, se considera que
está tanto más enmarcado en esa área y cubre precisamente ese periodo, no posterior. Es muy interesante cómo fue escrito, porque se escribió en la modalidad de escritura aramea cuadrada, que se usaba siempre después del exilio, y se ha continuado usando en esta forma, ya que sufrió la escritura hebrea ciertas modificaciones después del exilio. Así que es fundamental leer Reyes y Crónicas en conjunto, o sea que cuando estudien la vida de un rey, por favor, si es del reino del sur de Judá, consulte también Crónicas porque van a tener una panorámica mucho más extensa. Queremos considerar ahora el libro de Esdras, cuyo nombre significa ayuda, asistencia o apoyo. Y de hecho Esdras tuvo esa función en su vida. La datación aproximada es del 538 al 458 a.C. y es una narración histórica y biográfica en el sentido de que la vida de este escriba está claramente involucrada con el establecimiento y el desarrollo de los exiliados en Jerusalén. El contenido del libro tiene 5 secciones básicas. Se introduce justificando la existencia del libro como tal con la orden de Ciro de regresar, y es la primera migración de exiliados que es dirigido por Zorobabel. La segunda sección es el reinado de Asuero, la tercera es el de Artajerjes con las órdenes respectivas, y la cuarta es la de Darío I, y en la quinta sección es de hecho otra segunda migración. De hecho fueron 3 migraciones básicas. Así que empieza la primera sección del libro con el regreso por la orden de Ciro, es el inicio de la reconstrucción, se narran las oposiciones y las bendiciones recibidas, se sigue de nuevo con la reconstrucción del templo. Si recuerdan los libros de Ageo y de Zacarías mencionamos este aspecto. Después otro regreso a la reconstrucción con Artajerjes, después la comisión dada por Esdras y las distintas reformas que se establecieron. Habíamos mencionado que Esdras y Nehemías forman la continuación histórica y literaria de los libros de Crónicas, no solamente por su contenido, sino también por su estilo y por su lenguaje. La tradición judía considera a Esdras el autor principal del libro de Esdras mismo y a Nehemías como el que completó la obra. Sabemos acerca de Esdras que él era escriba, eso lo encontramos en Esdras 7:6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice así: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Así que lo dice claramente, y aquí encontramos esa segunda migración, porque la primera fue con Zorobabel en Esdras 1, y aquí tenemos la migración segunda, que es la de Esdras. Y se nos dice claramente que él vino desde Babilonia, y con él fueron también los que quisieron regresar, y él era escriba diligente en la ley de Moisés. Y sabemos que uno de sus propósitos fundamentales era dar a conocer a su pueblo los escritos sagrados, ya que en Nehemías tenemos referencia directa a este principio, porque en Nehemías capítulo 8, del 1 al 8, es cuando Esdras lee la ley al pueblo, y aquí se le presenta también como sacerdote. Dice, leo a partir del 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender
el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y de ahí en adelante. Así que Esdras estaba claramente interesado en el progreso espiritual del pueblo de Dios, y él registró fielmente cartas y decretos y testimonios documentales en su propio libro, en el libro de Esdras, lo cual le da una gran confiabilidad al libro, ya que nos damos cuenta que él es muy detallista en la transcripción de los decretos y de los documentales. Así que Esdras registra un periodo de tiempo en el cual él no tomó parte, ¿no? Por ejemplo, Esdras registra el regreso de los judíos del exilio bajo la dirección de Zorobabel, la reorganización del servicio de sacrificios y el comienzo de la reconstrucción del templo. Y todos estos sucesos acontecieron en aproximadamente un lapso de unos 2 años, a principios del reinado de Ciro. Ahora, durante los siguientes 13 años es cuando la obra progresó lentamente por causa de la oposición de sus vecinos samaritanos, y después aparece de nuevo la reanudación de la construcción, y ya en el tiempo de Darío I. Y después, en el 457, Esdras fue enviado de vuelta a Judea por el rey Artajerjes. Hay 2 grandes momentos en el libro de Esdras, con amplia autoridad para reorganizar la administración de acuerdo a la ley mosaica. Entonces, Esdras relata su regreso, algunas de las reformas, y el hilo de su narración cubre un periodo de más o menos 10 años, hasta que aparece Nehemías en el escenario y viene como gobernador, e informa de sus actividades en el libro que lleva su nombre. Así que debemos considerarlo siempre en un paquete completo. Queremos leer una cita en Profeta de Reyes 411 al respecto. Dice: entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el residuo de los buenos, a saber, unos 50.000 personas de entre los judíos desterrados que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sus amigos no les permitieron irse con las manos vacías, pues todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias y con cosas preciosas. A estas y otras muchas ofrendas voluntarias se añadieron los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, 5.400, para que se usasen en el templo que iba a ser reedificado. Eso es Esdras 1, 5 al 11. Esa es la primera migración bajo Zorobabel. Pero ahora leemos la otra fase en Profetas y Reyes 413. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo moraban los samaritanos, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las 10 tribus que había quedado en Samaria y Galilea. En años ulteriores los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en la práctica eran idólatras. Sostenían, es cierto, que sus ídolos no tenían otro objeto que recordarles al Dios vivo, gobernador del universo, pero el pueblo era propenso a reverenciar imágenes talladas. Así que durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, y en ese contexto encontramos esa confrontación constante tanto en Esdras como en Nehemías. Ahora, recordemos de nuevo a Ageo y a Zacarías, que ellos vienen y dan esos mensajes de ayuda para poder restablecer de nuevo la ciudad y obviamente el templo en sí. Tenemos bastantes
citas del espíritu de profecía al respecto y cómo el Señor ayudó en forma especial con Ageo y Zacarías. Y ahora tenemos ese otro segundo momento de otra migración, de acuerdo a Profetas y Reyes, 447, dice, como 70 años después que regresó la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longímano subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías, y aquí fue esa segunda migración. Así que más o menos 70 años después de los eventos señalados en Esdras capítulo 1, encontramos Esdras 7 y es la migración de Esdras. Él fue quien, en el 457 a.C., promulgó el tercer y último decreto para la restauración de Jerusalén, que es fundamental para la base del movimiento adventista en las 2300 tardes y mañanas. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras, la segunda migración. Fue terminada por Nehemías y sus colaboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se reorganizaron los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidas por Esdras y Nehemías. Durante su largo reinado demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios y en sus apreciados amigos judíos, Esdras y Nehemías, reconocía hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. Así que en este contexto nos damos cuenta de la combinación entre la historia y la proyección que Dios tiene de llevar a su pueblo en contacto, no solo con los dirigentes, sino también con la difusión de la verdad. Así que automáticamente pasamos al libro de Nehemías. Y su nombre es significativo, es consolación de Jehová. Es también una narración histórica y biográfica, inmersa en el periodo medo-persa y dirigida a los exiliados, a los que regresaron. La estructura del libro, que está enmarcado en 13 capítulos, tiene dos secciones fundamentales. La primera y la segunda. La primera es la primera parte del periodo de Nehemías como gobernador y la segunda parte es cuando Nehemías regresa después y es la segunda fase de él como gobernador. Y en ese sentido podemos distribuir el libro. Ahora, los temas que incluye es una observación general de la situación pésima en la que estaba Jerusalén. Encontramos la oración de Nehemías, la comisión de Nehemías, la llegada de Nehemías a Jerusalén, la construcción del muro, que es un modelo de organización, la lectura de la ley, la renovación del pacto, el censo y la terminación del muro. Es un libro compacto y altamente positivo, optimista, de empezar algo y llevarlo hasta el fin, con éxito, en el nombre del Señor y para alabanza de su nombre. Así pues, tenemos que tener en cuenta algo interesante cuando hablamos acerca de esto. Recordamos las 3 deportaciones que sufrió el pueblo de Judá en el reinado de Joacim, en el de Joaquín y en el de Sedequías. Y ahora encontramos también esa segunda fase de regreso a la tierra que Dios había dado. Y se nos dice que la construcción tuvo distintas fases también, tal como ya hemos analizado. Así que aquí tenemos que con la primera emigración bajo Zorobabel, más o menos unas 70.000 personas, llegaron en el verano del 536, primavera-verano del 536, de 70 a 80 más tarde llegó Esdras, en un viaje de casi 4 meses, y después tenemos en el 445 la llegada de Nehemías. Así que como hubo 3 niveles de deportación, es interesante que hubo 3 niveles de regreso, el de Zorobabel, el de Esdras y el de Nehemías, y el paralelismo es muy interesante.
Leamos en Profetas y Reyes 453 acerca de Nehemías. Se nos dice así: Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia. Como copero del rey tenía libre acceso a la presencia real. En virtud de su puesto y gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. Sin embargo, y a pesar de gozar del favor real y de verse rodeado de pompa y esplendor, no olvidaba a su Dios ni a su pueblo. Con el más hondo interés, su corazón se volvió hacia Jerusalén, y sus esperanzas y goces se vinculaban con la prosperidad de esa ciudad. Por medio de este hombre, al que la residencia en la corte persa había preparado para la obra a la cual iba a ser llamado como gobernador, Dios se proponía bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres. Fíjense qué interesante la combinación entre Esdras y Nehemías. Mientras que Nehemías venía como gobernador, fue la combinación perfecta con Esdras, que era el escriba, era el presentador de la verdad. Así que tenemos al organizador, al administrador, con el elemento espiritual, siendo Nehemías una persona que buscaba una relación muy profunda con Dios y la demostró. Nehemías era un hombre incansable porque estando en la distancia sentía el dolor porque Jerusalén no estaba siendo reconstruida, y el Señor escucha su oración, promueve que él pueda ir, y tampoco viene con las manos vacías. Y cuando él llega hay un refrescamiento, un deseo de nuevo de seguir adelante. Y él organiza a las personas de una manera motivadora, por grupos de familias, cada uno en el área donde ellos vivían, para que especialmente se preocuparan por levantar los escombros y vaciar todas esas ruinas en el área inmediata en la cual vivían. Y la influencia de Esdras y Nehemías fue muy grande porque ellos renovaron el pacto de Dios, los exiliados. Sin embargo, cuando Nehemías regresa a Persia, aquí nos lo dicen Profetas y Reyes, vamos a leer la cita 489, nos dice: solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios, pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No solo penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo. Mediante alianzas matrimoniales se había creado amistad entre el sumo sacerdote Eliasib y Tobías el amonita, acerbo enemigo de Israel. Como resultado de esta alianza profana, Eliasib había permitido a Tobías que ocupase una dependencia del templo, hasta entonces utilizada como almacén para los diezmos y ofrendas del pueblo. Así que vemos que la apostasía fue impresionante. Pero el Señor intervino de nuevo. Y Profetas y Reyes nos presenta estos momentos. Dice: la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Así que el estudio de estos libros, Esdras y Nehemías, tiene un gran significado para nosotros. Después veremos con Esther también. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaban el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable, humildad de espíritu, dependiendo firmemente en Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescrito, y Jehová fue con él. Aquí tenemos una referencia al tiempo del fin. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina.
Y yo les recomiendo que estudien Esdras y Nehemías, porque las verdades del sábado, de la forma correcta de adoración, de la observancia de la ley de Dios, de los matrimonios ilegítimos, de las prácticas incorrectas de servicio, todo eso son elementos que se restauraron y son los mismos que tenemos que restaurar nosotros también como pueblo. Por eso dice, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Y de ahí sigue adelante el testimonio. Así que hay una relación directa con nuestro tiempo presente. Y ahora vamos a Esther, que también forma parte de todo ese paquete. Esther es el nombre persa de Adasa, que es el nombre hebreo, y significa estrella. Está enmarcada también en el imperio medo-persa aproximadamente después del año 465, y es una narración histórica y biográfica, y tiene 5 secciones básicas, es decir, Esther, cómo llega a ser reina, la primera sección, el plan de Amán, la segunda, la tercera es Esther como intercesora y defensora de su pueblo, la cuarta es la destrucción de Amán, y el quinto es el triunfo del pueblo de Dios. Y sabemos que tiene un gran paralelismo con nosotros. Así pues, el libro de Esther toma el nombre de la heroína del libro. Y cuando ella contrae matrimonio con Asuero, o Jerjes, que es un rey del imperio medo-persa de los años 486 al 465, observamos que este relato dramático de esta sección de la vida de esta joven valiente, que no solamente era muy hermosa y atrajo así al rey, sino que era profundamente religiosa y tenía una relación profunda con el Señor. Y el Señor la usó, y su propio tío Mardoqueo se lo dijo, dice, quizá para esta hora tú has venido al reino. Y ella reconoció su llamado y actuó. Y de algún modo la crisis ocasionada por Amán, quizá ocurrió entre los años 474 y 473, y puede ser 16 o 17 años después de la partida de Esdras, o sea, después de la segunda migración. Porque, de acuerdo al capítulo 10 del libro de Esther, se nos dice que se escribió este libro cuando Asuero o Jerjes ya había muerto. Y en ese sentido podemos constatar que fue compuesto el libro de Esther más o menos el 465, que fue el año en que Asuero fue asesinado por un cortesano, fue un levantamiento. Y sin embargo, el libro de Esther está antes de la caída del imperio persa, que fue en el 331, lo cual nos lleva a enmarcarla precisamente en esa época. Ahora, la crisis que se llevó a cabo para los judíos que habían quedado en los territorios del imperio medo-persa y no habían regresado ni en la primera migración con Zorobabel, ni 70 o 80 años después con Esdras, ocurre esta gran crisis. Veamos cómo lo presenta el espíritu de profecía, Profetas y Reyes 442, dice así: los más de aquellos que no respondieron al decreto de Ciro no se dejaron impresionar tampoco por las influencias ulteriores, y aun cuando Zacarías les amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. Cuando lean y estudien detalladamente el libro de Zacarías, verán cómo Zacarías pide que regresen más a Jerusalén, porque solamente habían regresado como unos 60.000 con Zorobabel y muchísimos menos con Esdras. Así que se solicitaba esta invitación. Y se profetizaba que iba a haber una desolación. El testimonio sigue. Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío Istapes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir
fueron llamados a arrostrar una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte. Dios ya les había hecho 2 invitaciones, Zorobabel y Esdras, y ahora viene esa gran crisis. En Profetas y Reyes 445 se nos dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Así que el libro de Esther es lo más actual para nosotros hoy, porque dice que será muy semejante el decreto que se va a pronunciar contra los fieles en el último tiempo. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Así que nos dice más todavía en la página 446 en relación a las leyes dominicales. Dice: no pudiendo presentar una así, dice las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Así que Esdras, Nehemías y Esther son 3 libros básicos de estudio para el tiempo del fin. Y de hecho lo fueron, porque el punto de partida para las 2300 tardes y mañanas lo encontramos precisamente en el libro de Esdras. Como lecturas recomendadas para esta sección de la clase son los capítulos de Profetas y Reyes, del capítulo 45 al capítulo 57. Y la tarea es que establezcan la relación entre los profetas después del exilio, los decretos medo-persas, las migraciones y la reconstrucción del templo y la ciudad. A ver, lo voy a resumir un poco. Entonces la tarea es así. Tienen que hacer una lista o una primera columna de los profetas del exilio, con las etapas de vida. Lo hemos detallado ya en el contexto de los libros. Una segunda donde establecen los distintos decretos medo-persas. Y otra tercera columna, las fechas de las migraciones, de esas 3 migraciones. Y los eventos en la reconstrucción del templo y la ciudad. Y cuando vean ese diagrama completo se van a dar cuenta del gran significado que tiene para nuestros tiempos hoy. Así que ruego al Señor les bendiga en este estudio y por hoy queremos concluir nuestras clases para retomarlas Dios mediante el lunes. Pero antes queremos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti para agradecerte desde lo profundo de nuestro corazón por las grandes verdades que tú nos das, porque no solamente iluminas el pasado, explicas el presente, sino que nos muestras cómo va a ser el futuro. Ayúdanos pues, Señor, a aprender del pasado en el presente para estar listos para el futuro. En tus manos nos encomendamos como pueblo y como individuos para ser los reparadores de portillos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.